Yo pasé de pensar que Dios era un Dios malo y que enviaba cosas malas cuando tuve que pasar por una situación mala. Como quien dice, llegó el día malo. Y no que no hubiera habido días malos antes, sí los había habido. Pero esta situación marcó mi vida con un antes y un después. Porque yo conocía de Dios como un Dios soberano que no solo enviaba cosas buenas, sino malas, y que muchas cosas malas venían de Él, porque de esa manera Él estaba enseñando a las personas, o que era un proceso por el cual debían de pasar. Incluso hay personas que más bien se gozan de pasar una situación mala porque creen que con eso van a ser mejores personas. Sin embargo, una situación mala difícilmente saca lo mejor de nosotros, porque empezamos a tener una actitud donde nos preguntamos por qué a mí me pasa esto y a otra persona no le pasa. ¿Por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué Dios, mi Padre, que aparentemente dice la palabra que me ama, permite que yo pase por una situación difícil? Que para mí fue difícil, para otras personas puede que vista a través de sus ojos no fuera difícil, pero para mí fue difícil. Entonces yo aprendí a no subestimar las situaciones que estén pasando otras personas. Entonces, ¿qué hacía yo? Lo único que yo podía hacer era orar y pedirle ayuda al Señor de que me abriera puertas y que tuviera más misericordia conmigo para salir de ese proceso en el que yo en cierta forma pensé que era Él el que lo estaba enviando. Hasta que un día escuché a una persona en televisión, a la pastora Dialma García, hablar sobre la sanidad, que la sanidad nos pertenece, que ya Jesús pagó por eso en la cruz del Calvario. Entonces fue una revelación a mi vida y desde ahí empecé a cambiar muchas cosas y a ver a Dios como un Padre bueno, un Dios amoroso, un Dios que ya me había dado sanidad, pero que yo debía recibirla en mi espíritu para que se comenzara a manifestar. Entonces, en esa situación difícil fue donde Dios se reveló a mí como Jehová Rafa. Yo soy tu sanador, tu médico divino, tu médico por excelencia. Entonces ahí fue donde hubo un cambio en mi manera de ver a Dios, porque ya no solo yo sabía que Él había dado su vida por mí, sino que ahora creía en ese amor que Él tiene por mí también. Depende de ti si tú recibes hoy tu milagro. Ya todo ha sido dado. Ya todo lo tienes tú dentro de ti. Y le voy a explicar el proceso que hizo el Señor para que ustedes sepan que ya la sanidad ha sido dada, pagada y te pertenece a ti. Gloria a Dios. En ese momento tan difícil, yo traté de buscar ayuda en personas y en lugares, pero no la encontré, porque la mayoría de las personas que están a mi alrededor, incluyendo el pastor de la iglesia donde me congrego, creen en la sanidad, creen en sanidad divina, pero no creen que es la voluntad de Dios que todos seamos sanos. No creen que ese sacrificio de Cristo en la cruz ya fue hecho, que ya la sanidad fue pagada y que todos debemos creer que eso ya fue, así como creemos en la salvación, que debemos creer que por cuya herida hemos sido sanados para poder apropiarnos de esa promesa del Señor y para poder recibir esa sanidad. Entonces, no pude encontrar apoyo porque
si estaba rodeada de personas que no conocen del Señor, ellos no podían darme un consejo en lo espiritual, y las personas que conocen de Dios, tampoco pudieron cubrir esa necesidad que yo estaba sintiendo en ese momento, porque no creen que sea la voluntad de Dios que todos seamos sanados. No creen que desde la fundación del mundo ya la sanidad fue pagada, porque está en ese paquete de la salvación, de la redención. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así lo dice su palabra en Gálatas 3:13. Y esa maldición que está en Deuteronomio 28 implica muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Entonces, cuando yo me acercaba a la gente, siempre recibía las mismas respuestas. Una vez hablé con una hermana de la iglesia y esta vez tal vez yo no estaba tan afectada, pero estábamos hablando sobre lo que se le pide a Dios, y ella decía que ella le pedía a Dios una casa y que ella le describía perfectamente a Dios cómo quería que fuera esa casa, porque habría que ser específico en las cosas que a Dios se le piden. Y cuando yo le dije, ¿y la sanidad? ¿Usted qué piensa? Ah, no, eso sí, no, eso Dios verá si sana a la persona o no la sana, ¿verdad? Cuando estuve en esa situación tan difícil, hablé con mi pastor. Él me dijo, usted es una Job, así me lo dijo. Usted es una Job. Palabras que fueron muy, muy fuertes a mi vida y me marcaron. Ahí cuando en ese momento yo todavía no tenía esa revelación del Señor como mi sanador, y lo que hacía eso era crear en mí una rebelión como contra Dios, un resentimiento de por qué me sucede esto a mí, por qué a mí, y por qué eres malo, y por qué no tienes misericordia conmigo, por qué. Entonces también en mi proceso, cuando empecé a ver a Dios como mi sanador, recuerdo haber hablado con mi pastor también en otro momento, y él me dijo, si Dios a usted quiere la sana, y si quiere no la va a sanar. Y yo le dije, sí quiere, yo sé que Él quiere. ¿Por qué yo lo sé? Porque igual que como el leproso le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme, y Jesús le dijo, quiero ser limpio, y al instante fue limpio. Ahí se deja ver la voluntad del Señor. Entonces, el que a mí me digan que Dios a algunas personas quiere y a otras no quiere, hace pensar que quizás Él tiene preferencias, o porque a unos sí, o porque a unos no. Pero la palabra dice que Él sanaba a todos, a todos. Entonces Él no hacía acepción de personas. Y si yo hubiera estado en ese momento en el tiempo de Jesús, Él me hubiese sanado. Durante esta situación también recuerdo que fui donde una señora cristiana, la conocía poco, pero fui porque, bueno, las circunstancias me permitieron ir, porque ella ofreció su ayuda, ¿verdad? Pero en ese proceso recuerdo que yo no podía, yo estaba muy, muy afectada emocionalmente, físicamente. Y recuerdo que en una conversación que tuve con ella me dijo, qué inútil me saliste. Y esas palabras también me marcaron mucho, no me hicieron sentir nada bien, lo que me ha llevado a pensar, yo nunca quiero decirle eso a una persona, porque de verdad que en las palabras hay poder para vida o para muerte, para edificar o para destruir, y fue difícil para mí esa situación. Yo lo que comencé a hacer fue que me empecé a
a preparar, empecé a investigar, empecé a buscar sobre sanidad divina. Esa vez que yo vi en ese canal cristiano de televisión a la pastora Dialma García, yo inmediatamente busqué el canal de ella, que se llama La Medicina de Dios, en YouTube, y empecé a buscar sus enseñanzas. Empecé a escucharlas y aplicarlas en mi vida, los fundamentos de la fe, porque es necesario tener fe, que la sanidad ya fue pagada. ¿Cómo empezar yo a recibir, que yo debía recibir de mi sanidad? Que no era simplemente con saberlo, yo tenía que recibirla, porque la sanidad empieza en el espíritu. Entonces yo empecé a aplicar esas enseñanzas en mi vida y empecé a ponerle acción correspondiente a mi fe. Empecé a cambiar mi manera de hablar, ya no más negativez. Traté de limitar esos comentarios que me venían a decir que tal vez Dios quería sanarme o que tal vez no quería sanarme. Empecé a estudiar la palabra y a tomar la palabra de Dios como mi medicina, porque yo la leía, pero yo no proyectaba mi fe diciendo: esta es mi medicina, esta es la medicina que sana mi cuerpo, que restaura mi cuerpo. Y empecé a tomar la palabra como mi medicina y empecé a meditar en la palabra. No solo la leía rápidamente, sino que yo medito en la palabra para que haya revelación de lo que el Señor ha hecho por mí. Leo aún pasajes de sanidad, cómo fue que se dio una sanidad, cómo fue que Jesús actuó en ese momento, cómo la persona estaba, donde dice que el Señor sanaba a todos los que a Él venían, y entre todas esas personas no todos tenían un comportamiento intachable, no todos tenían quizás buenas referencias, pero el Señor a todos los sanaba. Dice que Él sanaba a todos, y el ministerio de Jesús era eso: predicar, enseñar y sanar, porque la fe viene por el oír. Entonces Él por eso enseñaba, para que la gente escuchara y esa fe fuera creciendo. Hay que alimentar la fe. Entonces yo empecé a aplicar esas enseñanzas en mi vida y empecé a notar grandes cambios. Sin embargo, no ha sido fácil, porque, por ejemplo, esa vez que mi pastor me dijo: si Dios quiere, hacerla sana, y si quiere, no, fue un impacto para mí que me dio mucha tristeza. Estuve una semana porque mi fe se fue como abajo. Por eso hay que tener cuidado de lo que escuchamos, de con quién hablamos. Mi fe se fue abajo. Entonces esa semana estuve todavía más metida en la palabra, todavía escuchando más enseñanzas para que poder subir mi nivel de fe, porque la fe nunca está en un mismo nivel. Eso lo he aprendido, y la fe que tengo en un día no me va a servir para otro día. Necesito que siempre esté mi fe en alto, y la fe no viene diciéndole: Señor, quiero que aumente mi fe. No, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Si usted quiere tener una gran fe, métase en la palabra. No es nada más de decirle al Señor: aumenta mi fe. Este proceso de cambio fue difícil, y sigue siendo difícil, y será difícil mientras nos encontremos rodeados de personas que no creen que sea la voluntad de Dios sanar a todos, porque hay una gran contradicción en las personas, tanto en los no creyentes como en los creyentes, donde resulta ser que a conveniencia ajustan esa creencia, porque a veces dicen: sí, Dios es bueno, y a veces con otras palabras y otras acciones se contradicen.
diciendo o culpando a Dios de cosas que no son de Él. Y eso también lo aprendí, que cuando pensamos que algo malo que nos ha sobrevenido viene de Dios para enseñarnos algo o por algún motivo especial, lo que hacemos es que esa situación se arraigue a nuestra vida y no se vaya, porque le estamos diciendo como quédate aquí, yo te recibo porque el Señor te envió. No, Dios no es un verdugo. Dios no es un verdugo que pone sobre usted el pie o que le tiene el pie en el cuello y que usted tiene que suplicarle para que le quite ese pie para no ahogarse. No, el Señor no es un verdugo. La palabra dice que Él es bueno, que toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. En cambio dice que el que viene a hurtar, a matar y a destruir es el diablo. Pero Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando hay enfermedad es porque el diablo viene a robar esa vida. Pero Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Vida Zoé, la vida de Dios. Entonces aquí vemos lo contrario. Dice la palabra que Jesús en Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Él andaba haciendo bienes y sanando, no males y enfermando. Y la enfermedad es una opresión del diablo. La dolencia es una opresión del diablo. Y eso no tiene por qué quedarse, no tiene por qué estar ahí. Entonces es un proceso donde tiene que haber una renovación de nuestra mente. Y no es fácil porque venimos con pensamientos y creencias de años atrás. Y no solo de antes de conocer al Señor, sino que cuando ya aparentemente conocimos al Señor, estábamos desconociendo que Él es el sanador. Entonces, cuando estamos entablando una conversación con alguien y queremos hablarle de sanidad, pero la persona se rehúsa porque cree que el Señor le está enseñando algo, porque ha recibido eso del Señor, es muy, muy difícil poder hablar, porque el Señor tiene que revelarse a esa persona como su sanador. Bueno, yo lo que le puedo decir a otras personas que están pasando cualquier situación, ya sea en la salud o en lo económico o en la familia o en el matrimonio, es que Dios es el yo soy lo que tú necesitas para esa situación. Por eso el Señor se revela con tantos nombres: Jehová Rafa, tu sanador; Jehová Jireh, tu proveedor, y muchos más. Entonces, el Señor es lo que nosotros necesitamos. Pero lo que debemos hacer es inclinar nuestro oído a la palabra de Dios. No a la palabra de las personas, sino a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Porque a veces prestamos oído a lo que nos dicen otros, que son simplemente creencias de cultura, que se ha pasado de generación en generación, pensamientos, ideologías, pero que están fuera de la palabra de Dios. Hay gente que desconoce que la voluntad de Dios está en su palabra, que si Dios hubiera querido no nos hubiera revelado su voluntad, pero Él nos ha revelado su voluntad porque Él nos pide que hagamos lo que Él quiere, y lo que Él quiere es su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer lo que Él quiere si no sabemos qué es lo que Él quiere? Si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de Dios porque Él no nos la revela, ¿cómo vamos a nosotros a conocerla y a poder actuar de manera que a Él le agrade, que sea lo que Él quiere? Entonces, en la palabra de Dios se revela su voluntad.
Entonces debemos inclinar nuestro oído a la palabra de Dios y no a lo que dice el mundo, no a esas personas que vienen a decirle a usted cosas negativas, no a esas personas que vienen a ponerlo a usted por menos, porque qué curioso, ¿verdad? A ellos todo les sale bien, Dios a ellos siempre los sana. Y entonces, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a usted no? Andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces no debemos dejarnos influenciar por las opiniones personales, ni por las ideologías, ni las creencias, ni las costumbres que tengan algunas personas con respecto a esto, sino irnos a qué es lo que dice la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos revele cuál es esa verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Y no inclinar nuestro oído al mundo, ni a esos comentarios que le dicen te vas a morir, esos comentarios que dicen de esta no vas a salir. No, en Dios siempre hay esperanza. Y eso era algo de lo que me pasaba a mí, porque yo decía, si yo estoy en Dios y ya no se puede hacer más nada, entonces ¿a quién iré? Como dice un salmo, ¿a quién iré? O como decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo a Él podemos ir y no a lo que nos digan las demás personas. Y ver en esa palabra la voluntad de Dios y empezar a renovar nuestro pensamiento. Hay que ser humilde para reconocer y decir, estuve equivocado, estuve equivocada, creyendo y pensando cosas que no eran, pero mire lo que dice la palabra de Dios.